y compartimos pantalla. Ok, entonces, el apunte de hoy es fuerzas en cuerpos con sustentación. Entonces, les decía, la fuerza de sustentación sobre un cuerpo en flujo externo es aquella cuya línea de acción es perpendicular a la dirección del flujo incidente que la provoca. Entonces aquí la palabra clave es perpendicular, ¿verdad? A la dirección del flujo incidente. Bueno, ahora bien, para que un cuerpo exhiba una fuerza de sustentación debe tener una forma especial, ¿verdad? Entonces cuerpos que exhiben fuerza de sustentación tienen una forma especial. Esa forma especial del cuerpo lo que hace es redirigir, ¿verdad?, el flujo incidente, de tal manera que agrega momento lineal en la dirección perpendicular a la original. Ahora, entonces, fíjense bien, yo tengo un cuerpo con una forma especial. Esa forma especial lo que va a hacer es que va a redirigir el flujo. Imagínense, ¿verdad? Vamos a hablar de la segunda y tercera ley de Newton, así como hablamos cuando se generó la fuerza de arrastre, vamos a hablar de cómo se genera la fuerza de sustentación. Imagínense que ustedes tienen una masa de fluido y se está moviendo horizontalmente. Entonces va a tener cierta cantidad de movimiento, toda en X, ¿verdad? Porque se está moviendo horizontalmente. Ahora bien, si yo tengo un cuerpo con una forma especial, con cierta curvatura en la parte de enfrente, para facilitar que el flujo lo rodee, vamos a consentir al flujo, vamos a invitar al flujo vamos a poner una forma, ¿verdad? Una forma especial que invite al flujo a seguir mi contorno. Entonces, para eso pongo una parte frontal redondeada, ¿verdad? Para que el flujo se acomode a la tangente de la trayectoria y siga el contorno. Ahora, este cuerpo, la geometría después de la nariz redondeada, tiene un cambio de curvatura, de radio de curvatura muy leve, muy leve. Recuerden que cuando yo tengo un cuerpo con una parte posterior muy pronunciada, ¿verdad? Las líneas de corriente, si se separan mucho, la velocidad va a disminuir mucho y se genera una zona de alta presión. Y esa zona de alta presión va a desprender el flujo, ¿verdad? Formando una estela. Y una vez que se forma una estela, pues el flujo va a seguir la forma de la estela. Entonces aquí el flujo entra horizontal y sale horizontal y friccionado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si yo tengo una forma especial, donde después de la nariz redondeada, yo consiento el flujo a seguir mi contorno y no hay un cambio pronunciado de curvatura, entonces si no hay un cambio pronunciado de curvatura, las líneas de corriente, si bien divergen un poquito en la parte de atrás, no divergen lo suficiente para generar una presión lo suficientemente grande para desprender el flujo. Entonces el flujo no se desprende, el flujo sigue el contorno del cuerpo. Ahora bien, si este cuerpo recibe el flujo horizontal, ¿verdad? Invita al flujo a seguirlo, ¿verdad? Porque la curvatura varía muy ligeramente. Y yo invito al flujo a seguir mi contorno y lo saco con una componente inclinada, pues adivinen qué, este flujo tiene cierta cantidad de movimiento en X, ¿verdad? Un MUX, pero también, como está inclinada, también tiene una cantidad de movimiento en Y, ¿verdad? Una cantidad de movimiento en Y. Entonces, la forma del cuerpo, ¿qué fue lo que hizo? De alguna manera, un flujo que venía originalmente horizontal, el cuerpo le añadió una cantidad de movimiento vertical. Es como si el cuerpo al flujo le comunicara una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza hacia abajo es Fy, ¿verdad? Ahora bien, si el cuerpo al fluido le comunicó una fuerza hacia abajo, el fluido al cuerpo, ya que está en constante contacto, ¿verdad?, le va a comunicar una fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, significa que el fluido sobre el cuerpo provoca una fuerza de magnitud, en este caso vamos a llamarlo L. L viene del inglés lift, que significa alzar, pero bueno, traducido al español, una palabra más formal, ¿verdad? Los españoles son mucho más formales al hablar que los anglos, ¿verdad? Entonces, pues ahí le llaman sustentación, ¿verdad? Significa que lo está sosteniendo, porque si no caería. Entonces, moraleja, ¿verdad? Moraleja, un cuerpo
un cuerpo con una forma especial que consiente al flujo, ¿verdad? Que lo invita a cambiar de dirección, ¿verdad? Efectivamente lo que hace es que le añade cantidad de movimiento perpendicular a la forma en que venía, ¿verdad? Y el fluido sobre el cuerpo reacciona comunicando una fuerza en sentido contrario. Pero entonces, cuando tenemos una forma especial que desvía el flujo, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a generar fuerzas perpendiculares al flujo. Entonces tenemos fuerzas de sustentación y si este es el ala de un avión, pues el avión va a flotar, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de la fuerza de sustentación. La clave para generar fuerzas de sustentación es tener un cuerpo con forma especial que en la parte delantera tenga una zona redonda que invite al flujo a entrar, digamos, al contorno del cuerpo y luego el cuerpo seguir con cierta curvatura de tal manera que las líneas de corriente se queden más o menos pegadas y logre redirigir el flujo. Y solo así se va a lograr generar una fuerza de sustentación sobre ese cuerpo. Entonces les decía, cuerpos que exhiben fuerzas de sustentación tienen una forma especial, ¿verdad? Tienen una forma especial. ¿En qué consiste esta forma especial? En redirigir el flujo incidente, ¿verdad? ¿Cómo lo va a redirigir? Agrega momento lineal en dirección perpendicular al original. Entonces yo genero una fuerza, el cuerpo genera una fuerza sobre el fluido y el fluido reacciona generando una fuerza sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces ese es el principio, ¿verdad?, de la generación de la sustentación en un cuerpo. Ahora, como le decía, una vez que yo generé una fuerza sobre el fluido hacia abajo, pues lo que va a pasar es que ahora el flujo a su vez provocó una reacción, ¿verdad? Una reacción, tercera ley de Newton, sobre el cuerpo en sentido contrario. Y esa es la fuerza L, ¿verdad? La fuerza, en este caso, hacia arriba. Entonces, si yo redirijo un flujo hacia abajo, yo genero una fuerza sobre el cuerpo hacia arriba y viceversa. Si yo redirijo el flujo hacia arriba, voy a generar una fuerza hacia abajo sobre el cuerpo, ¿verdad? Ok. Ahora bien, los cuerpos que exhiben sustentación, ¿verdad?, también exhiben arrastre. ¿Por qué? Porque un flujo al pasar sobre un cuerpo, pues adivinen qué, pues va a ser fricción sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, por lo menos voy a tener arrastre de fricción, ¿verdad? Voy a tener arrastre de fricción porque está friccionando sobre la superficie. Va a haber un ligero arrastre de presión porque sí se genera una estelita, ¿verdad? Pero realmente estos cuerpos no generan mucha estela, ¿verdad? Generan poca estela y prácticamente el arrastre se debe a la fricción sobre la superficie. Si un cuerpo exhibe una estela, ¿verdad? Si un cuerpo exhibe una estela, entonces no hay redirección, porque en el momento que se desprende, ¿verdad? En el momento que se desprende, bueno, pues el flujo que viene acá atrás de alguna manera lo encierra, ¿verdad?, en la dirección original, entonces no hay redirección. Entonces el chiste de generar sustentación es generar muy poquita estela, es decir, lograr redirigir el flujo exitosamente, y eso solamente se logra invitando al flujo a quedarse pegado sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, ahora, obviamente, todo este arrastre, ¿verdad?, va a generar fuerzas sobre la superficie, pero el total de todas esas fuerzas sobre la superficie tienen una componente paralela al flujo incidente. Entonces, la componente de la resultante, que es paralela al flujo incidente, se conoce como arrastre. Y obviamente la componente perpendicular, ¿verdad?, se conoce como sustentación. Entonces, todo cuerpo que genera sustentación también va a generar arrastre. Ahora, esta fuerza de sustentación y esta fuerza de arrastre, ¿dónde actúan sobre el cuerpo? Generalmente, el cuerpo va a estar sometido a una resultante de arrastre y una resultante de sustentación, ¿verdad? Y la resultante, entonces la sustentación en realidad está distribuida, ¿verdad? Está distribuida sobre todo el cuerpo. Así como el arrastre también está distribuido sobre todo el cuerpo, como el ejercicio que hicimos la clase anterior. Pero si hemos de expresar, ¿verdad?, la resultante del arrastre y la resultante de sustentación, es decir, la suma de todas las fuerzas de arrastre y la suma de todas las fuerzas de sustentación, ¿dónde actuarían esas fuerzas? Ya vimos que en el caso de arrastre, el arrastre actuaría para cuerpos que exhiben estela, actúa sobre el centroide de la superficie. Pero en estos cuerpos aerodinámicos que generan sustentación,
se dice que ambas fuerzas, sus resultantes, actúan sobre un punto que se llama el centro aerodinámico. Ahora, ¿dónde está ese centro aerodinámico? En unos momentos más les voy a dar esa información, ¿verdad? Todavía no estamos listos para apreciar eso. Pero por ahora decimos que las fuerzas actúan sobre un punto que se llama el centro aerodinámico. Ahora bien, obviamente, esto es un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Con una forma especial. Es decir, un ala, ¿verdad? Es una sección que de alguna manera se prolonga en cierta dirección y el flujo lo va a rodear por arriba, ¿verdad? Y lo va a rodear por abajo. Entonces, es un cilindro con una sección especial. Ahora, hay distintos tipos de alas, ¿verdad? Hay alas que son más anchas, hay alas que son más delgaditas, ¿verdad? Hay alas que tienen cierta curvatura, hay alas que son simétricas, ¿verdad? Es decir, que tienen un eje de simetría. Entonces, hay distintos cilindros que generan distintas combinaciones de sustentación y arrastre. Entonces, dependiendo de la aplicación, de las necesidades que yo tengo para generar sustentación de arrastre, entonces es el tipo de perfil que yo voy a utilizar. Entonces, hay un catálogo de distintas formas y cada forma tiene ciertas gráficas de rendimiento, de sustentación y arrastre. Entonces, hay que caracterizar toda esa información, ¿verdad? Y la manera de resumir toda esa información experimental es otra vez a través de coeficientes adimensionales. Ahora, nosotros ya hablamos del coeficiente de arrastre. Coeficiente de arrastre, este cuerpo es un cuerpo que exhibe arrastre, entonces el coeficiente de arrastre se hace tomando en cuenta el área tangencial. ¿Por qué? Porque los cuerpos que exhiben sustentación no generan gran estela. Y dijimos que para cuerpos que no generan gran estela es el área tangencial, ¿verdad? Es el área tangencial del cuerpo la que se considera para definir el coeficiente de arrastre. Entonces, un cilindro, ¿verdad? Tiene cierta área tangencial, ¿verdad? Pero no solo eso, hay cierta velocidad de cierto fluido con ciertas características, ¿verdad? Entonces, yo identificando la densidad, la velocidad del flujo uniforme y el área de mi cilindro, ¿verdad? El área tangencial, lo único que tengo que hacer es hacer un experimento, medir la fuerza de arrastre, y la fuerza de arrastre para esas condiciones de mi experimento, esos 4 datos los puedo resumir en un solo número, ¿verdad? Que es el coeficiente de arrastre. Pero bueno, así como esas condiciones de flujo generaron una fuerza de arrastre, esas condiciones de flujo también van a generar una fuerza de sustentación. Entonces, para resumir, el resultado del experimento con ciertas condiciones de flujo que generan cierta fuerza de sustentación, bueno, pues todos esos datos también se resumen en un solo número, que es el coeficiente de sustentación. Entonces, distintos cilindros de distintas formas, ¿verdad? Si yo quiero generar un catálogo de formas y su rendimiento aerodinámico, ¿verdad? El rendimiento aerodinámico de cada una de estas formas las puedo resumir en números CL y CD. Entonces decir, bueno, esta geometría tiene cierto CL y cierto CD. Esta otra geometría, cierto CL y cierto CD. Entonces, yo estoy resumiendo su rendimiento aerodinámico en un solo número, ¿verdad? En manera de coeficientes adimensionales. Entonces, generalmente en catálogos, para distintas formas hay distintos coeficientes. Ya hablaremos acerca de eso en las siguientes clases, ¿verdad? Pero bueno, entonces, así como vimos tablas de coeficientes de arrastre para distintas geometrías y después hicimos ejercicios para estimar las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos, bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero ya trabajando con 2 coeficientes, con el de arrastre y con el de sustentación. Bueno, entonces el área P simplemente es el área tangencial del cuerpo, ¿verdad? Típicamente va a ser un ala de avión o un ala B de turbina, ¿verdad? Típicamente estos cilindros con sección aerodinámica eficiente, ¿verdad? Se utilizan en este tipo de dispositivos, ala o ala B. Ok, ahora, ¿cómo definimos el área tangencial? Recuerden que tenemos unas formas muy específicas de cilindro, ¿verdad? Secciones de forma muy especial. Entonces, vamos a definir los parámetros geométricos que me describen esas formas especiales. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cilindro con cierta forma especial. Aquí está su sección, ¿verdad? Entonces, toda sección va a tener un espesor
el espesor varía desde la nariz hasta la cola del perfil, ¿verdad? Pero hay un espesor máximo de todos los espesores que se van dando. Entonces, por ejemplo, aquí cerca de la nariz, pues hay cierto espesor, ¿verdad? Más atrás hay otro espesor. Entonces hay distintos espesores, ¿verdad? Dependiendo en qué coordenada X estoy yo, ¿verdad? Cierta coordenada X va a tener cierto espesor, ¿verdad? Pero de todos los espesores que se ven, hay un espesor máximo. Entonces, ese es el dato que se toma, el espesor máximo de algún perfil, ¿verdad? Los perfiles pueden tener formas muy variadas, muy especiales, ¿verdad? Con curvatura, sin curvatura, anchos o delgados, ¿verdad? Entonces, el espesor es una de las propiedades que me definen la geometría del perfil. Ahora, otro parámetro especial de la geometría del perfil es la cuerda. La cuerda es la distancia desde la nariz del perfil hasta la cola del perfil, ¿verdad? Esa distancia es la cuerda. Ahora, esta distancia es la que se define sobre una línea que atraviesa el perfil desde la nariz hasta la cola del perfil. A esa línea se conoce como línea de cuerda y a la distancia entre la nariz y la cola del perfil se le conoce como cuerda, ¿verdad? Generalmente la letra C, ¿verdad? Ahora, esto viene del inglés que es chord, que significa cuerda, es C-H-O-R-D, ¿verdad? De la misma manera, el espesor viene del inglés, ¿verdad? Les digo del inglés porque la mayoría de la literatura disponible para todos ustedes de cuestiones aerodinámicas, pues viene en inglés, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los libros ya utilizan estas letras como variables. Ahora, la T viene del inglés espesor, que es thickness, ¿verdad? Que es que bueno, traducido literalmente sería grosor, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo llamamos espesor, más formal, ¿verdad? Entonces, thickness viene siendo como grosor. Y luego tenemos lo que es la envergadura del ala, es decir, su alcance, ¿verdad? ¿Qué tan amplia es, ¿verdad? Entonces, si vamos de extremo a extremo, ¿verdad? Hay cierta envergadura. Ahora, si esto fuera un ala B, aquí sería, si este es el eje, ¿verdad? Si este es el eje, pues la envergadura es nada más, es todo el ala B. Pero si estamos hablando de un avión, típicamente el fuselaje está en medio, ¿verdad? Entonces la envergadura sería de extremo a extremo, ¿verdad? Con el fuselaje en medio. Pero bueno, estamos analizando nada más características de ala, ¿verdad? Entonces la envergadura es la distancia, digamos, perpendicular al flujo, ¿verdad? Si el flujo viene así, bueno, la envergadura es la distancia perpendicular, es la longitud del ala, si lo quieren ver así. Entonces son los tres parámetros principales de un ala, ¿verdad? Lo que es la cuerda, el espesor y la envergadura. Ahora, la envergadura viene del inglés, ¿verdad? Del inglés que realmente es ancho. Simplemente si ustedes se van a los libros, eso está traducido como envergadura, ¿verdad? Sobre todo libros en castellano, ¿no? de España, ¿verdad? Pero en inglés la W se refiere al ancho, ¿verdad? Y el ancho en inglés es width, ¿verdad? W-I-D-T-H. Entonces, de ahí viene la W, ¿verdad? Es el ancho, pero traducido formalmente, envergadura. Bueno, ok. Ahora bien, eso es en cuanto a los... Entonces, si yo quiero saber el área tangencial de un ala, pues yo nada más me fijo en el plano de la cuerda con la envergadura. Entonces, ese rectángulo es el área tangencial del ala. Ok, y yo se los digo porque imagínense que ustedes tengan una sección curva, una sección curva así, un ala B así. Pues la línea de cuerda va desde la nariz hasta la cola, ¿verdad? Entonces la línea de cuerda viene así. Y luego tiene la envergadura en dirección perpendicular. Entonces el área tangencial de esta ala no es el área sobre la superficie, es el área del plano de la línea de cuerda con la envergadura. Es decir, es la proyección, ¿verdad? Si nosotros vemos esto perpendicularmente, es el área que vería alguien que está mirando esto perpendicularmente. Entonces, no es el área sobre la superficie, es el área del plano proyectado, ¿verdad? Digamos, con respecto al plano de la cuerda con la envergadura, ¿verdad? Ese es el área tangencial del ala.
Entonces, uno como ingeniero siempre quiere simplificar la situación y, pues, como estos cilindros tienen formas complejas, ¿verdad? Pues uno trata de simplificar esas formas y esa es la manera en que se simplifican, ¿verdad? En función de los menor número de parámetros posibles. Ahora bien, eso es viéndolo en 3D, ¿verdad? Pero si nos fijamos en la sección nada más, en la sección transversal del ala, bueno, pues aquí tenemos la línea de cuerda, aquí tenemos la distancia que es la cuerda, y hay unos parámetros adicionales. Les decía, a medida que yo me muevo en la coordenada X, por así decirlo, que es en la dirección de la cuerda, ¿verdad? Hay distintos espesores, ¿verdad? Aquí hay un espesor y aquí hay otro espesor, ¿verdad? Entonces hay espesores en distintas coordenadas X. Pero como yo les decía anteriormente, ¿verdad? De todos los espesores posibles hay un espesor máximo. Hay un espesor máximo de todos los espesores posibles. Entonces, bueno, pues generalmente ese es el espesor del perfil, generalmente. Tenemos la cuerda, tenemos la línea de cuerda, pero hay dos datos adicionales. Por ejemplo, si yo parto el espesor a la mitad sobre toda la longitud, entonces yo voy a tener una línea de medio espesor. Entonces, esta línea de medio espesor simplemente parte el espesor en dos, ¿verdad? Es una línea que pasa por el centro de la sección, ¿verdad? Ahora bien, si esto fuera un perfil, si fuera un perfil simétrico, ¿verdad? Que no tuviera nada de curvatura, no estuviera flexionado, pues entonces la línea de medio espesor coincidiría con la línea de cuerda, ¿verdad? Los dos serían la misma línea. Los dos serían la misma línea. Pero en secciones curvas, pues ahí sí difieren, ¿verdad? Entonces, una medida de qué tan flexionado está el perfil, porque los perfiles pueden estar, los perfiles pueden tener cierta flexión, como en este caso. Una manera de medir qué tan flexionado está este perfil es medir todas las distancias entre la línea de medio espesor y la línea de cuerda. Por ejemplo, otra vez, si yo me muevo en la coordenada X sobre la línea de cuerda, ¿verdad? Si yo me muevo en la coordenada X, pues cada coordenada X tiene una diferencia entre la línea de medio espesor y la línea de cuerda. Es decir, hay un medio espesor para distintas coordenadas X. Pero, ¿verdad? Pero hay una coordenada X donde ocurre el máximo medio espesor. Vamos a llamarla la máxima flexión, pero en realidad el máximo medio espesor. Y a eso generalmente, ¿verdad? Lo representa con la letra H. Yo supongo, ¿verdad? Yo supongo que esta H se refiere al inglés que es height, ¿verdad? Que es altura, que simplemente es la altura de la línea de mediano espesor con respecto a la línea de la cuerda, ¿verdad? Ahora, la H puede ser una traducción de esta palabra, ¿verdad? Pero, una representación de esa palabra. Pero la verdad es que si ustedes van a un libro en inglés y ustedes quieren encontrar este dato en inglés, típicamente en los libros y los artículos científicos, esto viene representado por la palabra inglesa camber. Entonces, cuando ustedes vean en cuestiones aerodinámicas la palabra camber, ¿verdad? La palabra camber, ¿verdad? Eso significa la máxima flexión, el máximo medio espesor del perfil. Es una medida de qué tan flexionado está, porque algunos perfiles están flexionados y otros no. Entonces, es una medida para describir la geometría de la sección, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están distintos parámetros, ¿verdad? Que definen no solo la sección transversal, sino también el ala ya como un objeto en 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a hablar del área tangencial. Las alas, es raro ver un ala rectangular, sí las hay, ¿verdad? Sí las hay, pero muchas veces las alas no son rectangulares, muchas veces, ¿verdad? Este perfil que ustedes ven aquí, a medida que uno avanza, digamos, en la dirección de la envergadura, ¿verdad? Se va haciendo más grande, ¿verdad? Desde la punta hacia el centro, típicamente, ¿verdad? Entonces, típicamente la cuerda va aumentando a medida que uno llega a la raíz, ¿verdad? O va disminuyendo a medida que uno se aleja de la raíz. Entonces, vamos a llamar B la coordenada de la envergadura y C la coordenada de la cuerda.
Entonces, si yo quiero saber el área tangencial, por ejemplo, del ala de un avión, ¿verdad? De las alas de un avión, bueno, pues hay cierta envergadura, ¿verdad? Y hay cierta cuerda promedio. Si yo agarro todas las cuerdas que existen, ¿verdad? Yo agarro todas las cuerdas que existen, de todas las secciones, y yo saco un promedio de todas las cuerdas desde un extremo hasta el otro, yo voy a tener una cuerda promedio, ¿verdad? Una cuerda promedio. Y entonces, el área tangencial de un ala se puede definir como el rectángulo formado por el área del rectángulo formado por la cuerda promedio y el ancho, ¿verdad? Entonces, si ustedes agarran la cuerda promedio, y forman un rectángulo con esa cuerda promedio, el área de ese rectángulo es el área tangencial del ala. Ahora, ¿cómo se define la cuerda promedio? Bueno, pues, en realidad el área tangencial es la integral entre estas dos rectas, entre la recta superior y la recta inferior, ¿verdad? Entonces, el área bajo esas dos rectas, ¿verdad? El área entre esta recta superior y esta recta inferior, ese es el área tangencial. Es decir, es la integral de C versus B de la recta superior y de la recta inferior. Entonces, ustedes calculan la integral de la recta superior, ¿verdad? Si ustedes calculan la integral de la recta superior, ustedes van a tener esta área. Y si ustedes calculan la integral de la recta inferior, ustedes van a tener esta área. Y si ustedes restan las dos áreas, pues ya tienen el área de gris, ¿verdad? Entonces el área tangencial es la recta de la integral de la recta superior menos la integral de la recta inferior, suponiendo que el cero está aquí abajo. Si ustedes restan esas dos áreas, tienen el área tangencial, ¿verdad? Y ese se puede expresar como el rectángulo cuerda promedio por envergadura, ¿verdad? Entonces, bueno, es una manera, digamos, de describirles en pocas palabras, ¿verdad?, qué es el área tangencial. Bueno, cuando la cuerda es variable, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar ahora acerca de otro parámetro importante. Entonces, un parámetro importante en la caracterización de alas es el ángulo de ataque. Vamos a llamar el ángulo de ataque vamos a representarlo con la letra alfa. ¿Qué es el ángulo de ataque? El ángulo de ataque es la inclinación de la línea de cuerda con el flujo incidente. Fíjense bien, si yo tengo un ala y esa ala redirige el flujo, por ejemplo, si yo tengo una ala simétrica y no está inclinada, no estoy redirigiendo nada, ¿verdad? Pero si yo tengo una ala simétrica inclinada, bueno, pues entonces sí estoy redirigiendo algo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Dependiendo qué tan inclinada esté el ala, pues es cuánto flujo voy a redirigir. Y entre más flujo redirija yo, más sustentación voy a generar. Porque recuerden que la sustentación viene de la redirección del flujo. Entonces, ¿verdad? Si nosotros tomamos la referencia de la inclinación de un ala como la inclinación de su línea de cuerda, ¿verdad?, que es su referencia, entonces la inclinación de la orientación del ala con el flujo incidente, ¿verdad?, me dice qué tan inclinada está el ala con respecto al flujo. Y obviamente, entre más inclinada esté, más flujo voy a redirigir y más sustentación voy a generar, ¿verdad? Entonces el ángulo de ataque es una característica importante a la hora de caracterizar el desempeño de un cilindro aerodinámico, el desempeño de un ala o de un álave, ¿verdad? Entonces el ángulo de ataque es el ángulo entre el flujo uniforme incidente y la línea de cuerda del ala. La línea de cuerda del ala es una medida de la orientación del ala y la diferencia entre esas dos líneas es qué tan inclinado está y es una medida de cuánta redirección le estoy poniendo al flujo, ¿verdad? Ahora bien, el flujo que ocurre sobre un ala es un flujo muy complejo. Entonces, si yo quiero calificar el desempeño del flujo sobre un ala, ¿verdad?, yo ya les dije más o menos en qué consistía. Entre más flujo redirijo, más sustentación tengo. Es una manera muy sencilla de verlo, pero la realidad es de que sí está pasando esto, pero además de eso están pasando otras cosas. Simplemente este es el efecto que domina. Entonces, en pocas palabras, esto es lo que está pasando, pero ya viéndolo con lupa, con detalle, están pasando más cosas que esto. Entonces,
si yo quiero describir el desempeño aerodinámico de un ala, primero voy a considerar esta situación sencilla, una vil redirección del flujo debido a la inclinación del ala. Y una vez que yo termine de caracterizar esto, ahora sí me fijo en otros fenómenos que están pasando ahí y ajusto los datos medidos en este escenario sencillo. Entonces, primero se cataloga el desempeño en base a un escenario sencillo y ya después se modifica, y eso es lo que aparece en los catálogos de rendimiento aerodinámico, pero esos no son datos prácticos, son datos de referencia. Un ala, físicamente hablando, dependiendo de la envergadura que tenga, se añaden efectos adicionales a esto. Entonces, lo que uno hace es que el perfil de un ala, uno lo cataloga en condiciones muy básicas, muy sencillas. Eso es lo que aparece en catálogos de rendimiento aerodinámico. Y ya después, cuando uno tiene el ala en cuestión y uno conoce las dimensiones exactas, uno, una vez que identifica estos datos de referencia en catálogos, uno modifica esos datos de referencia con los parámetros geométricos de su ala y ajusta los números al ala que uno tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, físicamente hablando, ya con las dimensiones determinadas. Entonces, vamos a hablar primero del ala infinita. El ala infinita es simplemente la sustentación que se generaría sobre un ala, ¿verdad? En estas condiciones tan sencillas, es decir, en función de cuánto flujo está redirigiendo el ala, sin tomar en cuenta el efecto de los extremos. Por eso se llama el ala infinito. Entonces, cuando yo tengo un ala, el flujo rodea el ala, ¿verdad? Por arriba y por abajo. Y en base a ese flujo, ¿verdad? Se generan ciertas fuerzas de sustentación y ciertas fuerzas de arrastre, ¿verdad? Pero además de esto que está pasando, ocurre cierto fenómeno en los extremos que modifica todo de cierta manera. Entonces, lo que uno hace es que uno analiza el ala ignorando el efecto de los extremos, ¿verdad? Ignorando el efecto de los extremos, es decir, nada más hablando de la redirección debido a su inclinación, o sea, cuánto flujo estoy redirigiendo. Eso es lo que aparece en catálogos aerodinámicos, ¿verdad? Eso es lo que aparece en catálogos aerodinámicos. Estamos hablando del ala infinita, lo que está catalogado. Y ya después, en base al tamaño del ala, a su envergadura, ¿verdad? Sobre todo, a su envergadura y si uno toma en cuenta cómo se compara la cuerda con la envergadura, entonces hay efectos especiales que ocurren en los extremos, que modifican los números. Pero bueno, una vez que uno tiene el catálogo del ala infinita, ¿verdad? Uno busca, hey, ¿de qué perfil estoy hablando? Estoy hablando de este perfil, con ciertas características. Ok, busco el desempeño aerodinámico. Y una vez que tengo el desempeño aerodinámico, ahora sí digo, hey, para esa geometría de ala, si mi cuerda y mi envergadura valen tanto, entonces ya calculo el efecto de los extremos y modifico los números que están catalogados en este caso más sencillo del ala infinita, ¿verdad? Es la manera más económica, ¿verdad?, de catalogar y usar los datos experimentales. Entonces, uno captura los datos del ala infinita en catálogos, uno los lee de ahí, y ya en base a las dimensiones de mi ala, cuerda y envergadura, entonces uno ajusta los datos que están ahí a su aplicación específica, ¿verdad? Bueno, entonces, ya habiendo explicado eso, ¿qué es un ala infinita? Un ala infinita es aquella que genera sustentación sin el efecto de los extremos. Entonces les decía, toda sustentación se debe a la redirección principalmente, pero esos números se ven afectados por cosas que pasan en los extremos. Eso lo vamos a ignorar por ahora, ¿verdad? Lo vamos a ignorar por ahora y además vamos a tomar en cuenta la sustentación debido a la redirección del flujo. Entonces, vamos a hablar del ala infinita. Ala infinita es aquella que genera sustentación sin el efecto de los extremos. Es un caso hipotético, no práctico, ¿verdad? Pero es una referencia para catalogar números de desempeño. Ahora, obviamente uno hace experimentos sobre un ala infinita. ¿Cómo hace uno experimentos de un ala infinita? Digo, si en la práctica ocurren los efectos de los extremos, entonces, ¿cómo diablos le hago
para catalogar la información sin el efecto de los extremos, ¿verdad? Ah, pues muy fácil. A esta ala la meto en un túnel de viento, ¿verdad? Y empotro los extremos a las paredes del túnel de viento. Y entonces sí, el flujo que pasa sobre el ala, nada más el flujo que pasa por arriba y el flujo que pasa por abajo. Y ya no hay ningún efecto de los extremos porque están empotrados en las paredes. Entonces, la fuerza de sustentación que se genera en esta ala es una sustentación del ala infinita, ¿verdad? Entonces, es el caso más sencillo, es la sustentación debido a la redirección, debido al ángulo de ataque nada más. Entonces, esa es la información que se cataloga en los manuales de aerodinámica, ¿verdad? Para distintos perfiles. Ahora, es posible, si bien uno tiene que hacer experimentos para calcular el L infinito, lo cierto es que uno puede más o menos anticipar como cuánto va a dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que ha estudiado este problema teóricamente y han llegado teóricamente a la siguiente fórmula. Un L infinito se genera bajo ciertas condiciones de flujo, tomando en cuenta la densidad del fluido, ¿verdad? La densidad del fluido que se está usando en el experimento, ¿verdad? Debido a la velocidad del flujo uniforme que se va a encontrar con el ala, ¿verdad? Y debido al área tangencial del ala. Entonces, esta ala tiene cierta área tangencial, ¿verdad? Tiene cierta área tangencial. Y bueno, yo con esos tres datos, con el área tangencial, ¿verdad? Con la densidad y con la velocidad, yo hago el experimento y genero el infinito. Y con esos cuatro números, yo puedo calcular el CL, ¿verdad? Esto ocurre experimentalmente. Pero hay gente que ha analizado este problema teóricamente. Y teóricamente han llegado a una fórmula que en condiciones ideales cuadra con este número, ¿verdad? Y la fórmula es la siguiente. Si esta sección está bajo cierto ángulo de ataque y tiene cierta flexión de perfil, ¿verdad? Y cierta longitud de cuerda, ¿verdad? Entonces, 2pi seno de este ángulo, obviamente este ángulo en radianes, ¿verdad? Me va a dar el CL infinito que un experimento mediría, ¿verdad? Pero bueno, esto es cierto porque esto es algo en condiciones ideales. Estoy quitando el efecto de los extremos. Esto es fácil de calcular teóricamente, ¿verdad? Entonces, esta condición del ala infinita se puede crear en el laboratorio empotrando los extremos del ala a las paredes de un túnel de viento. Así haría uno el experimento, pero uno puede más o menos predecir cuánto va a dar con las características de la sección, ¿verdad? Tenemos alfa, tenemos la línea de mediano espesor, ¿verdad? Con el valor de H, ¿verdad? ¿Verdad? Y también tenemos la cuerda C. Entonces, con esos tres valores, con alfa, H y C, ¿verdad? Alfa, H y C, uno puede estimar cuánto va a dar el CL infinito, ¿verdad? Claro, eso es una aproximación, ¿verdad? Da más o menos esto, ¿verdad? En condiciones ideales da exactamente eso, pero ya sabemos que en la práctica, bueno, pues pueden pasar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, más o menos uno puede estimar como cuánto da si uno no tiene el dato a la mano, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene el catálogo aerodinámico a la mano, uno puede calcular el número y tomar eso como un supuesto. Ok, entonces, ese es el dato que ustedes van a encontrar, en manuales de perfiles aerodinámicos, ¿verdad? Hay un CL para cada alfa. Ojo, cada perfil ya tiene este número. Cada perfil tiene su H y tiene su C. Pero un ala yo la puedo inclinar a distintos ángulos. Entonces, ¿qué significa? Que en los catálogos uno va a encontrar el CL infinito en función de alfa. Y si uno grafica CL infinito en función de alfa, típicamente es una recta con cierta pendiente, ¿verdad? Típicamente es así. Ya hablaremos acerca de esto la clase de mañana o pasado mañana, según como nos alcance el tiempo, ¿verdad? Pero por ahora les digo, ¿verdad? Esto es lo que ustedes encuentran en catálogos y simplemente en catálogos ustedes van a encontrar curvas CL infinito versus alfa y típicamente son rectas, ¿verdad? Pero las condiciones de donde se obtuvo esto, ¿verdad? Es de experimentos de este tipo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de parámetros de geometría, ¿verdad?
Bueno, no saben qué, me voy a quedar a la mitad. Esto mejor lo explico mañana porque tengo que explicar con cierto detalle, ¿verdad? Pero bueno, por ahora les adelanto nada más, antes de terminar la clase de hoy. Fíjense bien, yo les decía que los perfiles que generan cierta sustentación y que van a estar catalogados, ¿verdad? Van a aparecer en catálogos, pues hay muchas formas de perfiles, ¿verdad? Tiene una forma muy especial. Pueden ser perfiles simétricos, ¿verdad? O pueden ser perfiles flexionados. Entonces, dependiendo de las características geométricas del perfil, hay una nomenclatura. Es decir, letras y números que van a definir la forma de ese perfil. Entonces, los ingenieros ya han creado todo un sistema para catalogar distintas formas de perfil. Y bueno, y hay varias nomenclaturas. Hay nomenclaturas de 4 dígitos, de 5 dígitos y de 6 dígitos. La más común es la de 4 dígitos. Entonces, esa es la que vamos a describir el día de mañana y vamos a ver cómo se catalogan los perfiles en base a su geometría. Y después vamos a hablar acerca de distintas geometrías de alas. Pueden haber alas rectangulares, pueden haber alas inclinadas, ¿verdad? Trapezoidales y hasta ciertas formas de ala que se llaman alas delta, ¿verdad? Claro, cada ala tiene ciertos parámetros geométricos adicionales a los que ya he descrito, simplemente porque tiene geometría más compleja. Y también vamos a hablar acerca del centro aerodinámico, ¿verdad? Ya mañana hablamos acerca de eso con detalle. Entonces, ahí le vamos a dejar el día de hoy, porque si no me voy a quedar a la mitad, ya se va a acabar la hora. Entonces voy a subir el apunte aquí a la plataforma. Entonces, materiales de clase, día 4, y estamos hablando del apunte número 4. Entonces, aquí en el apunte número 4 está lo que vimos hoy, pero también parte de lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver que todo esté cargado ahí. ¿Verdad? Bueno, ahí se ve que está todo, ¿verdad? Todo lo que vimos el día de hoy. Y ahí está la clase de mañana también, ¿verdad? Ok. Bueno, y mañana vamos a ver eso y un poquito más. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo Profe, bien? tengo una duda. Ok, dime. Es sobre respecto a la tarea 3. No sé si le puedo preguntar algo rápido. Es algo Bueno, que... no, es sobre un apunte, sobre una duda, no sobre la tarea. Ok, dime, a ver. Es que por ejemplo, el primer ejercicio venía que era el llenado, bueno, era una superficie circular llenada hasta cierto parcialmente. Sí, Y usted nos dio una fórmula ya para área, perímetro y el radio hidráulico, me parece, ¿no? sí, Pero estaba en función de un ángulo. sí. Pero mi duda es que si yo utilizaba el ángulo en grados, daba muy grande y en radianes daba pues un valor más lógico. Entonces no sé si en radianes o es en grados esa fórmula. A ver, vamos a ver el apunte. Vamos a ver el apunte y ahí te explico. Entonces, la clase era la penúltima, me parece. El 8 creo. Era la 8. Ajá, ahorita veo. A ver, vamos a ver. Es la 3.8, ¿verdad? Bueno, mejor lo voy a buscar porque ahí puedo escribir. Entonces voy a buscar la 3.8. Ok, vamos a ver. Ok, aquí. Por ejemplo, yo les puse, ok, yo les puse el tirante por acá. Entonces se entiende que la recta va así, ¿verdad? Bueno, aquí la dibujé chueca, estoy dibujando con el mouse. Pero obviamente, ¿verdad? El radio va así. Entonces el ángulo sería este, ¿verdad? Ahora bien, ya tienen el radio de la tubería, tienen el ángulo. Fíjense bien, cuando ustedes tienen seno de cierto valor, ahí no importa, ¿verdad? Porque la función seno depende de radianes o depende de grados. Pero cuando ustedes tienen teta aislada, ¿verdad? Obviamente siempre van a utilizar radianes, ¿verdad? Entonces, por default, cada vez que ustedes vean a teta como variable, siempre es en radianes. ¿Por qué? Porque radianes se refiere a longitud de arco. Significa longitud de arco, un ángulo que corresponde a ciertos radios, a cierta fracción de radio. Entonces, como unidad de longitud, ¿verdad? Como unidad de longitud, obviamente eso tiene que multiplicar al radio
para darte una longitud de arco correspondiente. Entonces, cada vez que ustedes vean fórmulas donde teta aparece como variable, no dentro de una función trigonométrica, ustedes siempre van a manejar en radianes, ¿verdad? Porque es el ángulo correspondiente a cierta fracción de radio, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pi radianes, ¿verdad? Si yo tengo pi radianes, ¿verdad? Para cierto radio, significa que esta longitud de arco es 3.1416 veces el radio, ¿verdad? Entonces el ángulo, cada vez que aparezca como longitud, o sea, fuera de una función trigonométrica, siempre van a manejar radianes. Eso siempre va a ser, ¿verdad? Entonces, dentro de la función trigonométrica no importa, porque ustedes definen la función trigonométrica en función de la unidad, pero fuera de la función trigonométrica, siempre lo manejan como radianes. Entonces, obviamente ese es un tirante muy chiquito, ¿verdad? Es un tirante muy chiquito, entonces les va a dar un flujo muy chiquito. ¿Verdad? O sea, eso es lo que ustedes pueden esperar. Entonces aquí, si aquí el tirante era medio radio, ¿verdad? Entonces obviamente va a ser un caudal muy pequeño, ¿verdad? Pero el ángulo se mediría así, del centro siempre se mide la recta a la superficie. Por ejemplo, si lo dibujé acá arriba, se iría precisamente a donde llega el tirante. Aquí si el tirante está acá abajo, bueno, pues del centro lo pasan para acá y ese sería el ángulo teta. Y bueno, el número es lo que da, ¿verdad? El número es lo que da. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí. Eso era lo que le preguntaba el viernes. Y ya, Sí. Como dice lo de radianes, al final nos dimos cuenta que era por eso. Sí. Y pues lo hicimos. Gracias, Sí, profe. de hecho, sí. De hecho, por eso se llaman radianes, ¿verdad? Porque sería la longitud de arco correspondiente, ¿verdad? Como coeficiente del radio. Por eso se llaman radianes. Bueno, hablando de eso, ya la tarea ya me la, ¿cuándo me la entregan? ¿Hoy o ayer? Era para hoy, ¿verdad? Hoy. Hoy O en sea, la ok. Si me la entregan un poquito tarde porque tenían esa duda y eso, se los valgo. Es decir, de alguna manera sí doy cierta tolerancia, ¿verdad? Obviamente, si veo muchas tareas parecidas y me la entregan después de tiempo, pues ya tendré que tomar una decisión, ¿verdad? Pero vamos, sí doy cierta tolerancia. No soy tan rígido en ese sentido, pero bueno, vamos a hablar ahora de la fecha del examen. Ahora, yo en la página de Moodle, yo ya puse una fecha, pero eso es nada más por poner un número, porque quería poner la página de Moodle. Pero yo podría cambiarla. Entonces, yo lo que quería ver es si ustedes querían poner el examen. No sé si ustedes están de acuerdo con poner examen. Digo, el examen va a ser muy parecido a lo que les puse en la tarea, ¿verdad? O sea, parecido a algún ejemplo de eso. Entonces, o una mezcla de esas cosas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si lo he de poner la próxima semana, ¿verdad? Si no lo quieren este viernes y lo he de poner la próxima semana, ¿qué día preferirían? De la próxima semana yo les planteo lunes o jueves, ¿verdad? Para mí, cualquiera de esos dos días sería el ideal si lo quieren la próxima semana, o si lo quieren este viernes, pues bien, ¿verdad? A su gusto. Entonces, la pregunta es, si es la próxima semana, muchos, digo, si me alzan la mano, ¿verdad? Aquí en la lista, ¿cuántos preferirían el lunes? Nadie. Ok, veo una mano nada más, ¿verdad? Ok, ya veo más. Pero siguen sin ser mayoría, ¿verdad? Ok. Bueno, ya son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 6 nada más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Bueno, son más, ¿verdad? A ver, 1, 2. A ver, voy a contarlas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba dice el número. ¿Eh? Arribita dice el número. Arribita, sí, 9. 9, ¿verdad? Ok, 9. 9 de... ¿Cuántos son? Bueno, son... 20, ya son 10. Ya son 10 de 20, son la mitad, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, bajen la mano. ¿Y el jueves? ¿Quién lo querría el jueves? Bueno, pues ahí están en 7, ¿verdad? Entonces yo propongo que el examen sea, entonces está cerrado, ¿verdad? Pero bueno, ganó el lunes. Entonces,
Y ahora viene la tercera pregunta. Bajen todos la mano. ¿Quién lo quiere este viernes? ¿Verdad? Ahí sí, casi nadie, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, así tienen el fin de semana para estudiar si así lo desean, ¿verdad? Entonces lo dejamos para el lunes, ¿verdad? Si ayer fue 17, el lunes sería 24 de mayo. Entonces, el lunes 24 de mayo, el examen sería de 2 a 4, ¿verdad? Lo voy a poner para 1 hora, pero les daría 2, ¿verdad? Para hacerlo. Y recuerden, les voy a poner un examen parecido a lo que les puse en la tarea, ¿verdad? Tal vez cambie alguna geometría y los números, pero va a ser algo más o menos así. No va a ser algo, vamos, que les tire yo algo inesperado, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes pueden esperar para el examen de lunes, ¿verdad? Entonces ya la tarea les sirvió para estudiar, ¿no? Ok, bueno, entonces, ahí la dejamos por hoy, ¿verdad? Dejo de grabar.